Listo, ahí veo que ya empezó a grabar. Bueno, sabemos, pues muchos me han pedido ayuda con el tema del diencéfalo. Yo sé que es un tema bastante complejo porque hay muchos núcleos del tálamo, núcleos del hipotálamo y todo lo demás. Y pues hoy vamos a intentar de pues, lograrlos como saber todos sin necesidad de usar la memoria. Listo. Si en cualquier momento alguien tiene alguna pregunta o algo, me puede interrumpir tranquilamente. Pues como no puedo ver quién tiene alzada la mano o eso, me puede interrumpir. Y si durante la clase la profe Sandra ya mencionó otra cosa o, o ella mencionó algo que yo ni he tocado, me dicen y vemos a ver qué podemos hacer. Listo. Y bueno, y obviamente van a haber en algunos momentos de la presentación que pues les voy a preguntar cositas como para intentarlo hacer más dinámico y que no se me vayan a quedar dormidas. Listo. Denme un segundito. Voy a apagar la cámara. Listo. Entonces vamos a empezar. Cuando... Esto no me está pasando. Bueno, cuando hablamos de diencéfalo, ¿ustedes qué han escuchado que es? O sea, ¿dónde está localizado específicamente? O sea, si ustedes le tuvieran que explicar a alguien dónde está localizado el diencéfalo, ¿qué le dirían a esa persona? Alguno que se ríe así. Cualquier personita. Manuel, para mí, hola. Hola. Para mí, pues yo la verdad, cuando veo el diencéfalo, a mí me parece que está como en el centro del cerebro, en el centro, Listo. ¿no? Exactamente. O sea, el diencéfalo está localizado como entre los hemisferios cerebrales y el mesencéfalo, ¿cierto? No hace parte del mesencéfalo, hace parte más que todo como, digámoslo así, pues el diencéfalo es originado pues como parte, pero podríamos decir que está estrechamente relacionado con el tercer ventrículo. Listo. Y pues lo componen varias estructuras. Lo compone si alguien puede ahí aceptar a alguien que quiere entrar a la reunión, sería bueno. Y lo componen el tálamo, que es, por así decirlo, el más importante, el epitálamo, el subtálamo y el hipotálamo. Listo. Esos son los cuatro componentes del diencéfalo. El más importante o más grande es el tálamo. Sin embargo, pues obviamente sin el hipotálamo, pues también nos jodemos, ¿cierto? Y pues podríamos decir que el diencéfalo, hablando tanto tálamo como hipotálamo, es como el principal mediador de todas estas señales sensitivas que recibimos del cuerpo, a finales se van a proyectar a la corteza. ¿Listo? Entonces todas las vías ascendentes van a tener que pasar por tálamo para poder llegar a la corteza, excepto una. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es la vía que no tiene que pasar por tálamo? La olfatoria man. Sí, es correcto, la olfatoria. Porque entonces, para decirlo como en unos términos más absolutos, entonces todas las vías ascendentes que su final es la neocorteza, acordémonos, la neocorteza es literalmente las áreas de la corteza cerebral que nosotros conocemos, van a pasar por tálamo. Y la olfatoria, pues que va a ir a una región cuando ya lo vayan a ver, que se llama paleocorteza. ¿Listo? Entonces, nuevamente, pues eso puede ser siempre una buena pregunta pues, de parcial. Y algo también pues importante que lo tengo por aquí, espérenme un segundito que lo iba a hacer en esta parte de la presentación, era pues, o sea, para que nos vayamos a aprender los núcleos de una forma mucho más simple, nosotros con saber la aferencia que llega, podemos deducir la función y deducir también a dónde va a llegar. Porque ellos van a recibir señales, por ejemplo, de algunos fascículos ascendentes y pues si nosotros sabemos la función de esos tractos, podemos deducir a qué corteza va a llegar. Entonces nosotros, pues estos son unos como cortes de neuroanatomy para que veamos que
la relación con el tercer ventrículo es bastante amplia. Pues miren que lo corto. Entonces esta visión que vemos acá es prácticamente cortar aquí donde estoy poniendo rojo y verlo pues de lado. ¿Listo? Entonces técnicamente como si nosotros juntamos ambas mitades, aquí se va a formar como un espacio donde va a pasar el líquido cefalorraquídeo, y esto que vemos aquí rojito es el plexo coroideo del tercer ventrículo, que ese es el que se puede ver como tal en los modelos anatómicos pues, del laboratorio. Bueno, listo. Y acá, pues en esta imagen, que también la saqué en Neuroanatomy Canadá, pues podemos ver el tálamo, ¿sí? Y el hipotálamo. Mírenlo acá. El hipotálamo, y aquí después están los cuerpos mamilares. Entonces, pues esto, uno nunca sabe que en alguna pregunta, pues simplemente salga esta imagen señalado con una estrella, que qué es esto, y uno pues tenga que responder. Listo. Todo esto, estas imágenes las encuentran en Neuroanatomy Canadá y es muy sencillo de usar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar como de cada uno por aparte, ¿listo? Entonces vamos a empezar con el tálamo. Miren que el tálamo, los núcleos del tálamo, pues el nombre de ellos es como congruente con su localización. ¿Listo? Entonces está, por ejemplo, dorso lateral, ¿sí? O dorsal lateral, ventral anterior, ventral lateral, ventral intermedio, ventral posterolateral, ventral posteromedial, centromediano, medio dorsal, ¿sí? Este es el anterior. Miren que todos tienen como tal lógica como su nombre. Es el pulvinar, que sería como el único que tendrá como un nombre así, pero ese sí se puede ver en los modelos anatómicos. Les recomiendo que cuando vayan lo logren identificar porque siempre gusta mucho preguntar como por estos de aquí atrás. Están los cuerpos geniculados lateral, cuerpo geniculado medial, que son supremamente importantes para lo que sería visión y audición. Y miren, esta imagen de Netter me gusta mucho porque como que si uno proyecta como esta imagen, uno puede ver como qué vías llegan. Miren que aquí llega del globo pálido y la sustancia negra, de aquí llega aferencias del cerebelo, aquí el espinotalámico, ¿sí? Miren que aquí el tracto óptico, vía auditiva. Entonces uno ahí ya puede empezar a deducir a qué zonas de la corteza se va a proyectar, que ya vamos a ir uno por uno para que no lo aprendamos. ¿Listo? Algo Ah, no, supremamente... sabe Dime. que yo les iba a decir también para que se les aprenda la función fácil. Por ejemplo, yo noté que ellos están junticos. Por ejemplo, los que tienen función motora están Ah, juntos. sí. Los que tienen Sí, la función sensitiva están juntos. Y las que tienen función límbica están juntos. Así se los aprenden fácil. sí, exactamente. Ya vamos a ir uno por uno y les voy a mostrar exactamente lo que acabo de decir, Sebas. Esa era como la forma en la que les podía decir. Solo que como a veces es solo texto, a uno se le puede olvidar la localización. Sin embargo, si uno aprende la aferencia, es capaz de deducir todo lo otro. Ya vamos a ir viendo. ¿Listo? Entonces, pues hablando como un poquito de teoría, así que no es, o sea, es como simplemente saber que el tálamo, sí, la mayoría de las neuronas son glutamatérgicas. ¿Qué quiere decir? Glutamatérgicas. Se producen glutamato. Exacto, es decir, que tienen función ¿qué? Excitatoria. Excitatoria, ¿cierto? Y esas son Golgi tipo 1. ¿Alguien se acuerda cuáles son las neuronas Golgi tipo 1? Las de Purkinje. Son las de Golgi tipo 1, o sea, no son como específicas de una zona del cerebro, sino que son aquellas neuronas que tienen una proyección a otra zona. Sí, es decir, que va, por ejemplo, una neurona que vaya del temporal al occipital es Golgi tipo 1. Por ejemplo, la corticoespinal es Golgi tipo 1 porque va de la región, pues, de la corteza motora a la médula espinal. Entonces estas neuronas pues, van del tálamo a la corteza. Entonces, por eso son Golgi tipo 1. Y hay algunas interneuronas, es decir, que son más de conexión, que son GABAérgicas, que van a inhibir. ¿Listo? Porque obviamente, así como
o sea, es como para una forma regular, ¿listo? Y las aferencias que llegan a los núcleos del tálamo también son glutaminérgicas, ¿sí? Y lo que van a hacer es modular como tal el tálamo. El tálamo van a ver que es supremamente importante para muchísimas funciones sensitivas, del comportamiento y motoras. Pero la mayoría de los núcleos van a ver que son sensitivos. Listo, entonces vamos a empezar con pues como con los sensitivos. Esperen, ustedes ven esta cosa que dice aquí arriba presentando. Ahí. No, ya sí ven aquí dice sensitivo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, así como el homúnculo nos sirve a nosotros para guiarnos en la corteza, yo encontré esta imagen en Fitzgerald que me gustó muchísimo, porque de hecho yo estaba teniendo problemas para pues como aprender posterolateral y posteromedial, entonces con este mini homúnculo, por así decir, es fácil aprender, ¿sí? Que se acuerden de esto. Entonces, el ventral posterolateral, ese núcleo, que miren dónde está localizado, el ventral posterolateral, ventral posteromedial. Vamos a hablar de estos, miren que son toda esta zona de aquí atrás, ¿sí? Todos estos son sensitivos, ¿listo? Entonces, el ventral posterolateral va a recibir las aferencias del lemnisco medial y el tracto espinotalámico. Entonces, ¿qué es el lemnisco medial? Pues alguien sabría cómo decirme cómo se forma el lemnisco medial. Pues yo sé que, no sé si ya vieron la clase de vías ascendentes, ¿sí? O de las sensitivas, pues. Pues como para, si no, explicarles. ¿Ya la vieron? No, listo. No. Entonces, cuando vean esa clase, les van a hablar de algo que se llama grácil cuneiforme. Entonces está la médula espinal en los cordones blancos posteriores. Entonces sabemos que eso es una H, ¿cierto? Esperen, yo medio la dibujo acá, ¿cierto? Aquí está la motoneurona inferior en esta parte de acá. Por aquí yo uso otro color. Y por aquí están grácil y cuneiforme, están aquí. ¿Listo? Ellos se encargan, pues, Marcela se los va a explicar, entonces no es algo que, o sea, simplemente para que incluso lleguen un poquito ya con conocimiento a la clase, se encargan de la propiocepción, la vibración, ¿sí? Y esto, grácil y cuneiforme, a medida que ascienden, se unen y forman el lemnisco medial. Entonces, el lemnisco medial, en resumen, para que lo copien ahí, es la unión entre grácil y cuneiforme. ¿Listo? Y ya el tracto espinotalámico es el que se encarga de transmitir el dolor y la temperatura, ¿sí? Pues entre otras cosas, del cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles podrían ser las referencias? ¿A dónde creen que iría esta información? O sea, del tálamo, ¿a dónde? Esto es pura información sensitiva. ¿Quién se arriesga a decirme dónde cree que llegaría a la corteza? Como el giro sensitivo, Giro, ¿Cómo? o sea, el postcentral, el giro postcentral. Muy bien. ¿Y cuál creen que sea la función? Entonces sería... es la sensibilidad somática del lado contralateral del cuerpo. Listo. Entonces, la deferencia sería la corteza sensitiva primaria, precisamente porque esto pues son puras aferencias y son sensitivas. Y sería del cuerpo, ¿listo? La sensibilidad somática contralateral del cuerpo. O sea, cuello para abajo. ¿Listo? Y luego, desde aquí, por eso miren que aquí en el ventral posterolateral está como el cuerpo. ¿Listo? Y el ventral posteromedial ya le llegan las aferencias del tracto trigémino-talámico, es decir, del trigémino, y el área gustativa pontina. Entonces, miren que aquí está la lengua, ¿sí? Porque es del gusto, y el trigémino, pues, se encarga de la sensibilidad de la cara. ¿A dónde creen que llega? Exactamente lo mismo, a la corteza sensitiva primaria. ¿Y cuál es la función? Pues lo mismo que la posterolateral, pero sería de la cara y del gusto. ¿Listo? Ahora, el cuerpo geniculado medial y lateral. Estos dos
están en estrecha relación con los colículos superior e inferior. Entonces, para que se acuerden, cuerpo geniculado medial, M de música. Entonces se encarga de la audición. ¿Listo? Y el cuerpo geniculado lateral, L de leer o de lectura. Se encarga de la visión. ¿Sí? Entonces miren que el núcleo o cuerpo pues, geniculado lateral le llegan las aferencias del tracto óptico. ¿Sí? Y al núcleo geniculado medial le llega el colículo inferior, que acuérdense que el colículo superior le llega información visual y al colículo inferior le llega la información auditiva. ¿Y cómo se pueden acordar de eso? Pues yo me acuerdo que pues, los ojos están más arriba que las orejas. Entonces, ojo superior, orejas inferior. Así me acuerdo yo, cada quien pues busca como sus mnemotecnias. Entonces esto pues ya es muy fácil saber a dónde van a ir. Entonces el núcleo geniculado medial, ¿a dónde va a ir? Alguien que se arriesgue. Colículo inferior. Sí, entonces el colículo inferior le va a mandar la corteza información al visual. núcleo geniculado. Eso, y las eferencias, la mayoría de ellas siempre van a ser alguna parte de la corteza. ¿Listo? Entonces el núcleo geniculado medial, como es M de música, va a llegar a la corteza auditiva primaria, que se encuentra en el lóbulo temporal. ¿Listo? Específicamente en el giro temporal superior. Y se va a encargar, pues, de la audición. ¿Listo? Miren que aquí ya llevamos, estos tres son los, pues estos dos de aquí arriba son los más difíciles. Ya estos tres, pues a mí me parecen que son muy fáciles porque son muy intuibles. Porque miren que el núcleo geniculado lateral, que le llegue información del tracto óptico, ¿a dónde creen que va a llegar? A la corteza visual primaria. ¿Y se va a encargar de qué? De la visión. ¿Listo? Y ya finalmente tenemos el pulvinar. El pulvinar es el más grande de todos. ¿Listo? Es el núcleo más grande de todos. Y le va a llegar información, miren pues, del núcleo geniculado medial, del núcleo geniculado lateral, del colículo superior y de los colículos inferiores. Entonces miren que le llega tanto información visual como auditiva. ¿Listo? ¿Y para qué sirve? Pues va a llegar a la corteza de asociación visual o a la secundaria y se va a encargar del procesamiento visual. Es por eso, o sea, para el procesamiento visual nosotros también tenemos que tener la audición ahí. O sea, los órganos de los sentidos muchas veces tienen que comunicar. ¿Listo? Entonces estos son los núcleos sensitivos del tálamo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre estos núcleos? ¿O no entendió alguno o le tiene alguna dificultad para aprenderse alguno en específico? ¿O todos bien? ¿Qué era lo que era NGM y NGL? Listo, entonces NGM es núcleo geniculado medial y NGL es núcleo geniculado lateral. Listo, solo que como no quería que se me saliera para aquí abajo, entonces me tocó poner abreviaciones. Pero a mí tampoco me gusta usar abreviaciones por eso. Entonces núcleo geniculado medial, y entonces le llegan todas estas cosas, ¿sí? Que si se pueden dar cuenta son estructuras que están relativamente cerca al pulvinar y ya la corteza, llega a la corteza de asociación visual y se encarga del procesamiento visual. ¿Listo? Entonces, miren que aquí pues otra vez como para integrar un poquito y para hacer lo que justo Sebas mencionó ahora, miren que el pulvinar está acá, ¿sí? Cuerpo geniculado medial está acá, el lateral está acá. Miren que el ventral posterolateral está acá, el ventral posterolateral está acá y el ventral posteromedial está acá. Miren que todos están en la parte de atrás, por eso son los posteriores. Es decir, que los núcleos posteriores tienen función sensitiva. ¿Listo? Entonces miren qué tienen en común, que son posteriores, están localizados de forma posterior y van a zonas de la corteza que son sensitivas. Entonces aquí podemos ver la corteza visual, ¿sí? ¿Que se acuerdan cómo se llama este surco, perdón? ¿Alguien sabe? Calcarino. El calcarino. Muy bien, entonces miren que el calcarino
pues cuando yo fui al laboratorio con el 03, que fue el único día pues, que pude ir, les mencionaba que es muy importante el calcarino, porque precisamente a este lo rodea la corteza visual. ¿Listo? Entonces llega aquí, miren que aquí pues usan los mismos colorcitos, el cuerpo geniculado lateral. Miren que el pulvinar está ya aquí, que esta es acuérdense que esta es la cuña, ¿cierto? ¿Por qué? Aquí pues para repasar un poquito de anatomía. Este es el parieto occipital y entre el parieto occipital y el calcarino está la cuña. ¿Listo? Y miren que aquí el pulvinar, porque es de asociación visual. ¿Listo? Miren, aquí está en el giro temporal superior, está, miren que la vía auditiva que llega al cuerpo geniculado medial, llega finalmente aquí. ¿Listo? Y miren que estos están azulitos porque llega el giro central. ¿Listo? Entonces, por eso me gustó más Netter, le gana a todos los otros libros sobre esto porque utiliza colores. Los otros libros utilizan rayas, utilizan punticos, todo eso, y esto utiliza colores y es perfecto. Bueno, entonces aquí ya hicimos los sensitivos. Puse aquí sensitivos, estos son los motores. Motores. No sé por qué puse aquí sensitivos. Bueno, motores. ¿Listo? Entonces miren, al ventral ventrolateral, núcleo ventral ventrolateral, al núcleo ventral anterior y al núcleo ventral intermedio le llega información básicamente de dos sitios, núcleos basales y núcleos del cerebelo. ¿Listo? Perdón, pues de los núcleos basales y de pues las vías del cerebelo. ¿Listo? Cuando el cerebelo esté involucrado, va a la primaria. Y cuando los núcleos basales estén involucrados, va a la premotora. ¿Listo? Entonces, pues, eso es como una forma fácil de aprenderse las diferencias de estos. Y pues, entonces vamos a ir uno por uno. El ventrolateral, que le llegan núcleos basales y cerebelo, va a ir a la corteza motora primaria. ¿Listo? Y se Manuel, van, dime. ¿puedes repetir lo que acabas de decir? Cuando está el Sí, cerebelo, cuando el cerebelo está involucrado, va a la corteza primaria, ¿sí? sí, Y correcto. cuando... Los núcleos de la base están involucrados, va a la premotora. ¿Listo? Gracias. Entonces, en este caso, miren que al ventrolateral le llegan ambos, pero gana el cerebelo. ¿Listo? Igual con seguridad también tienen que haber referencias a la premotora, pero pues aquí se pone la más importante. Y sería pues entonces a la motora. Y se va a encargar, entonces, cuando vean cerebelo va a ser coordinación, ahorita se van a dar cuenta. Y cuando vean núcleos basales va a ser modulación. Ya van a ver, pues en los otros dos. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetir el ventrolateral, le llegan aferencias de los núcleos basales y del cerebelo. Listo. Va a llegar entonces a la corteza motora, porque precisamente pues sabemos que los ganglios basales se encargan del movimiento, pues ayudan con el movimiento igual el cerebelo. Ahí pues alguien está viendo como para entrar. Listo. Ahora vamos con el anterior. Este es como el más complejo de los motores, porque tiene dos partes. Listo. Pero lo importante es que le llegue información del globo pálido y de la sustancia negra. ¿Listo? Entonces miren que a este le llega nada más información de los núcleos basales. Entonces, ¿a qué corteza va a ir? Precisamente a la premotora. Y miren que se encarga de iniciación y planificación del movimiento. Es una función de modulación. ¿Listo? Iniciación y planificación del movimiento. Eso entonces tiene mucho sentido cuando hablamos en la sustancia negra, que sabemos que produce pues dopamina. No sé si se acuerdan de la charla de PAMI, que decía que a las personas con Parkinson les costaba mucho iniciar el movimiento. ¿Listo? Entonces la función es esta. Y ahora vamos a ir con el ventral intermedio, que le llega del cerebelo. Entonces, ¿a dónde va a llegar? A la corteza motora primaria. Y se va a encargar de la coordinación. ¿Listo? Entonces estos tres son relativamente sencillos si uno empieza a hacer esas analogías. Núcleos basales, premotora y modulación. Y cerebelo va a ir a la motora primaria y es coordinación. ¿Listo? Entonces estos tres
son esos. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí de estos, de los motores? Bueno. Y entonces aquí miren, miren que estos en común que tienen, que están como en la parte intermedia, ¿cierto? En la parte lateral. Listo. Y miren que, pues, aquí es muy fácil saber, pues, que estos están acá. Listo. Y les llega información del cerebelo y del globo pálido. Listo, entonces son estos tres. ¿Y van a ir a dónde? Corteza motora y premotora. Bueno. Y ahora nos vamos a ir con los límbicos, por así decirlo. O sea, los que son un poquito más difusos, no van a ir a una sola área y están como más regaditos. ¿Listo? Entonces, tenemos tres. El núcleo anterior, el núcleo medio dorsal y el núcleo centromediano. Están regaditos, ya vamos a ver. Y el núcleo anterior, pues en Netter lo ponen de una vez aquí, le ponen como la función, que dice de la memoria y las emociones. Entonces le van a llegar estas aferencias. Le va a llegar el fascículo mamilotalámico, ¿sí? Que es una fibra, pues, axones que se proyectan desde los cuerpos mamilares hasta el tálamo. ¿Sí? También le van a llegar aferencias de la corteza cingulada para una forma de retroalimentación. Y también le va a llegar del hipocampo. Entonces miren que aquí tenemos muchas zonas del sistema límbico. ¿Y a dónde va a ir? Acuérdense que el giro pues, del cíngulo o la corteza pues, cingulada es súper importante para esto. ¿Listo? Entonces, si van a algo que tenga que ver con emociones o algo, corteza cingulada. ¿Listo? Entonces, giro del cíngulo. Y esto es muy importante y lo puse. Esto no lo decía Netter, pero yo lo encontré en otro libro, porque puede ser una buena pregunta. Porque este fascículo mamilotalámico llega al tálamo y el tálamo llega al giro del cíngulo a través del brazo anterior de la cápsula interna. ¿Y se acuerdan qué fibras pasaban por el brazo posterior de la cápsula interna? Las corticoespinales. Exactamente. Listo. Entonces miren que por el brazo posterior va lo motor y por el anterior suele ir más cositas sensitivas. Listo. Y su función es almacenamiento precisamente de toda esta información que está acá. Entonces, ¿qué creen? Bueno, ahorita vamos a ir un poquito a patología, pero ¿qué creen que sucedería si se daña el núcleo anterior? Podría suceder que ya deja de almacenar información. Y ahorita les voy a explicar entonces lo que significa un poquito de lo de amnesia anterógrada y retrógrada, para que cuando les expliquen eso, no vayan a confundirse, que esos son, o sea, que hasta gente de décimo y todo lo sigue confundiendo. ¿Listo? Y yo les voy a enseñar una mnemotecnia para acordarse. Bueno, ahora vamos con el núcleo medio dorsal. Miren que a este le llega información del lóbulo temporal, del cuerpo amigdalino y del hipotálamo. Entonces, cuando vean amígdala, miren comportamiento. O sea, la amígdala es, cuando a una persona le dicen que tienen la amígdala crecida es porque es una persona supremamente pues, agresiva o que no controla muy bien sus emociones. Entonces, las referencias, miren que es a la corteza prefrontal, que acuérdense que esta es súper importante para el comportamiento, para el juicio, para como cosas así. ¿Listo? Y miren precisamente cuál es la función. Motivación, conducta y emociones. Entonces el núcleo medio dorsal se suele afectar muchísimo, muchísimo en la depresión. Sí, incluso en Fitzgerald hablan del cuadro clínico de la depresión y hablan como de su asociación con esto. ¿Listo? Aunque obviamente hay muchos tipos de depresiones, pero pues como para que vayan viendo que es fácil deducir qué sucede cuando se daña. ¿Listo? Y ya el núcleo centromediano van las vías lentas del dolor. ¿Alguien sabe qué son, pues qué tipo de dolor va por las vías lentas? El dolor latente, el que, pues, Dolor no el primer dolor, sino como el que persiste. Eso, o sea, un dolor crónico. ¿Listo? Y hay algo importante que puede ser también preguntica pues de parcial, y es qué tipo de fibras son las que llevan este dolor. O sea, ustedes saben que están
Las fibras alfa, las gamma, las C, las delta, bueno, eso. Del dolor crónico las llevan las fibras C. Entonces, yo me lo aprendí crónico de C, pues, o C de crónico, pues. Entonces, porque pues puede ser una pregunta, ¿cierto? Las vías lentas del dolor llevan al dolor crónico y son fibras tipo C. Y esas fibras tipo C son mielinizadas o amielínicas. Entonces, para que, todavía no me vayan a contestar, para que hagan la asociación, la mielina hace que la conducción sea más rápida. Entonces, estas tienen que ser, ¿qué? Fibras, ¿qué? Amiolínicas. Amielínicas. ¿Listo? Entonces ya, espero que si les llegan a preguntar algo de las vías lentas del dolor, sepan contestar eso full. ¿Y a dónde van? Miren que van a muchas partes porque es que lleva el contenido emocional del dolor. ¿Alguien se ha preguntado por qué hay gente que, pues el dolor nos puede hacer llorar, pero hay gente que también le gusta el dolor, ¿sí? O también el contenido sexual del dolor. También está muchas veces que a uno le duele porque uno está muy triste, ¿cierto? Entonces uno dice, no, me duele el pecho, Takotsubo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es el contenido emocional y esta es una parte muy, o sea, que se ha intentado estudiar muchísimo y no se sabe específicamente a qué partes de la corteza llega, pero se sabe que es a muchas. ¿Listo? Entonces no tiene una referencia, que yo les diga, llega a una parte específica, no. La parte emocional del dolor, porque puede ser también recuerdos o todo lo demás. ¿Listo? Entonces miren que estos están más regaditos, pero todos tienen pues algo en común y es que están como en la parte pues ya hacia medial, porque aquí está pues la herencia intertalámica, ¿cierto? O sea que aquí está pegado al otro tálamo, entonces miren qué es lo que más está tirando hacia medial. ¿Listo? Entonces el núcleo anterior, entonces yo me acuerdo porque es como la cabecita del tálamo. ¿Listo? Y entonces tiene que ver con la memoria, con cosas que uno dice, ¿para qué le sirve la cabeza a uno? Pues para memoria, pues para muchas cosas, evidentemente. Pero pues como un niño lo asocia con memoria, ahí están las emociones y cosas así. Y estas ya están más medial, que tienen pues que ver con eso. ¿Listo? Pero sí están más regaditas, a diferencia pues de los otros. ¿Listo? Hay otros núcleos del tálamo. Yo les acabo de decir los principales y los que van a preguntar y todo lo demás. Sin embargo, si quieren como saber de los otros y todo lo demás, ahorita les digo en qué parte lo pueden leer por si tienen curiosidad. Pero estos son los que están en los libros guía, entonces son los que van a evaluar. ¿Listo? Entonces, hacer pues como un récord. Yo les puedo compartir pues obviamente la presentación para que tengan pues estas tablitas que están coloridas. Pues a mí me gusta usar mucho los colores porque así asocio un poquito más, me acuerdo, yo lo puse con amarillo, yo lo puse con verde y así me voy como acordando en caso de que tenga algún bloqueo, porque pues las tablas de Nepter y todo eso no tienen colores. Listo, entonces hasta aquí. ¿Cómo vamos? Si estamos como empezando a entenderlo un poquito, o ya dicen como, ve, no era tanto, no, ya no están tan estresados, o alguien sigue un poco frustrado por los núcleos del tálamo. Bien, listo. Entonces, algo aquí, como para hacer un stop, ¿sí? Aquí pues es un ejemplo de pues cómo uno aprende muchísimo más estudiando, razonando el contenido que de memoria. ¿Por qué? La comprensión es máxima, o sea, uno puede comprender, uno puede deducir muchísimas cosas, mientras que aquí solamente se retienen palabras. Uno dice, vamos a aprender que el ventromedial va a tal parte y ya tiene esta función. Solo son palabras. Por lo tanto, no hay asociación si se hace de memoria. Mientras que estudiando, razonando, uno puede asociar un tema con otro. Y en medicina es muy importante asociar porque a uno le llega un paciente y uno no sabe si viene por endocrino, si viene por neuro, si viene por cardio, cosas así. ¿Listo? La retención, aquí es, uno se acuerda. Entonces, cuando ustedes estén por allá arriba en psiquiatría y hablen de depresión, se van a acordar. Van a decir, iba a ser mucho más fácil volver a adquirir esos conocimientos.
Mientras que la retención después del examen, chao. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa mucho cuando a uno no le gusta una materia y uno dice, voy a estudiar para el examen y listo? ¿Listo? Y obviamente pues uno sí se da cuenta cuando lo estudian de memoria y cuando lo estudian razonando. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos a ver un poquito de la asociación clínica, que esto se los puede hablar Dianita en un futuro, pero pues yo quiero que sepan esto porque, pues para tener una asociación clínica de una vez, y ya cuando lo vean, pues digan, eso ya no lo había explicado Manuel, y tienen las diapositivas y la bibliografía. ¿Listo? Entonces la irrigación del tálamo, ¿sí?, se da por ramas perforantes de la arteria cerebral posterior. O sea, ustedes, yo sé que muchos todavía no saben muy bien la parte de irrigación, pero pronto lo van a ver, pero de una vez tengan ese concepto. Tálamo es por la arteria cerebral posterior. ¿Listo? Y cuando sucede una ACV de esta circulación posterior, el tálamo se ve afectado muy poquito, realmente, nada más un 11%. ¿Listo? Pero es importante saberlo porque esto jamás se lo vuelven a explicar a uno. O sea, ustedes en neuro sí les pueden explicar esto, pero ya en medicina interna les explican son los ACV más prevalentes. ¿Listo? Entonces aquí para que sepan eso. ¿Sí? Y algo importante es que obviamente dependiendo del núcleo que se afecte, va a ser la clínica. Y pueden mimetizar, es decir, pueden hacer mímica de una ACV que tiene lugar en la corteza, o sea, de una ACV por la arteria cerebral anterior y todo lo demás. Entonces yo les voy a hablar un poquito como de cada uno, muy sencillo, pero van a ver que van a ser capaces de deducir, esperemos, los síntomas. ¿Listo? Entonces cuando se compromete el territorio anterior, ¿listo?, que es en el 12% de los ACV talámicos, o sea, el 12% de ese 11%, y se va a comprometer las arterias tuberotalámicas, se llaman así, son unas ramitas. ¿Sí? Y los núcleos afectados van a ser núcleo anterior, el núcleo ventral anterior y un pedacito del ventral lateral. Acordémonos aquí, el núcleo anterior tiene que ver con la memoria. El núcleo ventral anterior tiene que ver con, pues va a la corteza prefrontal, ¿sí? También va a ir a la corteza frontal, y el ventral lateral también va a ir al área motora, a la corteza motora y todo lo demás. Entonces, deduzcamos un poquito la clínica. Si el núcleo anterior se ve afectado, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen que vaya a suceder? ¿Que falla la memoria? Va a haber un fallo en la memoria. Y si el núcleo ventral anterior y el ventral lateral se afectan, ¿va a haber afectación qué? En el movimiento. En el movimiento. Entonces, miren, van a haber cambios cognitivos, una amnesia anterógrada. Entonces aquí es donde les voy a explicar las amnesias. Sí, que se los van a explicar, pero uno siempre, y créanme, por experiencia lo sé, luchan mucho con este concepto. ¿Por qué? Porque uno dice, retrógrada, listo, ese es fácil, no se acuerda de lo que pasó antes. Pero dice, anterógrada a mí me suena como antes, como anterior, entonces uno tiende a confundir. Pero para que no se vayan a enredar, cuando yo les digo que algo está en la parte anterior del cerebro, o cuál es el punto anterior del cerebro. Por ejemplo, ¿cuál es la parte más anterior de la cara? Entonces sería, por ejemplo, la nariz, es la parte más anterior de la cara, o sea, uno se imagina lo que está delante. ¿O cuál es la parte anterior de la médula espinal? La sustancia, pues la parte de la motoneurona inferior. Entonces, anterógrada no recuerda lo que desde ahí hacia adelante, o sea, los futuros, o sea, sucedió el accidente y no se acuerda de ahí hacia adelante. Listo, quedó claro ese concepto, y retrógrada es que no se acuerda de lo que pasó antes. Anoten ese concepto, ¿quedó claro o lo vuelvo a decir? Manu, ¿me puedes volver a explicar, por favor? Sí. Entonces, la retrógrada, ¿sí? Retro significa atrás. Entonces, esa es fácil de aprender, es la que no recuerda lo previo al accidente o no recuerda momentos previos. Y cuando uno habla de anterior,
y posterior ¿cierto? Supongamos que esta es la memoria. La anterógrada es que no se acuerda del suceso hacia adelante, ¿sí? Es decir, lo que sigue. Esa es la anterógrada. ¿Listo? Y aquí inventándome un concepto, o sea, que no existe, pero para que lo hagamos esta misma analogía con la retrógrada sería posterógrada, por así decirlo. La retrógrada sería así. Y esta sería ante. Entonces, anterógrada y uno diría posterógrada, pero no digan posterógrada porque si no me recañan. Sería retrógrada. Pero para que entiendan ese concepto, ¿ya quedó más claro? Sí, muchas gracias. Sí, ok. Y miren que el núcleo ventral hay cambios en el comportamiento, porque dijimos que el núcleo ventral también tenía que ver un poco con el comportamiento porque iba a la corteza prefrontal. Entonces, si se daña, puede haber apatía, ¿sí? Una persona apática. Insistencia en repetir el mismo comentario o acción. Y también va a haber un procesamiento visual espacial alterado. ¿Listo? Entonces, uno diría aquí, pero Manuel, si el que se encargaba de esto era el pulvinar, yo estoy de acuerdo con ustedes. O sea, si se afecta el pulvinar, va a haber muchísimo más afectaciones del procesamiento visual. Pero ustedes saben que pues el lóbulo frontal también tiene un poquito de la parte frontal. Es que la parte frontal de la parte visual. ¿Listo? Entonces sí tiene un poco, pero lo principal es esta parte, cambios del comportamiento. ¿Listo? Ya luego cuando nos vamos para el territorio paramediano, miren que es el 35, este ya sí es un poquito más de los ACV que tienen compromiso talámico. ¿Cuál es la arteria comprometida? Tálamo perforantes. ¿Listo? Entonces uno siempre se tiene que aprender cuál es el territorio que se afecta. Epidemiología, entonces 35%. Arteria comprometida, estructuras afectadas y sintomatología. Entonces miren que se afecta el grupo intralaminar que está acá, que ese no es tan, no voy a decir no es tan importante porque no es de los principales, pero sí se afecta el núcleo dorsomedial. ¿Y alguien se acuerda? Entonces, ¿cuál era? Bueno, ahí les puse como el pastel. Entonces, si uno deduce la clínica, miren lo que dice pues, el libro, que después del infarto puede haber un periodo de pérdida de la conciencia o somnolencia, ¿cierto? Y después hay alteraciones de la conducta. Entonces, hay pérdida de la motivación, obviamente la parte de la conducta, y va a haber apatía también. Y puede haber amnesia, confusión o afasia, que ya esto se lo van a enseñar después. Pero como les digo, esto es simplemente como una introducción para que cuando se los mencionen no digan, ay, jue madre, tengo que volverme a leer tálamo y uno se estresa. Y aquí ya uno va almacenando información que después va a ser mucho más fácil de volver a sacar adelante. ¿Listo? Luego tenemos este, que es una afectación inferolateral. Entonces miren que es el 45%, por eso les puse aquí, no sé si se dieron cuenta que en las anteriores diapositivas tenía en rojito el territorio. Pero aquí me importa más que sepan que es el más, de todos los infartos talámicos, este es el más frecuente. Y se afectan las arterias tálamo-geniculadas, ¿sí? Arteria cerebral posterior, que pues vienen de la arteria cerebral posterior. ¿Y cuáles son los núcleos afectados? Los ventrolaterales, estos de aquí. ¿Sí? Entonces miren que acá, si uno se pone a deducir la clínica, va a haber afectación tanto motora como sensitiva. ¿Sí? Este es el que más mímica hace a un ACV. Este, miren, va a tener hipoestesia, ¿sí? Pérdida de la propiocepción, ataxia, dificultades para planificar, iniciar y regular objetos y conductas a las funciones ejecutivas. Listo. Y esto se da mucho también en una ACV, y entonces uno piensa que es una ACV de la media, ya luego se los van a explicar. Y aquí puede ser también del tálamo.
¿Listo? Entonces uno, ¿cómo se da cuenta? Con una neuroimagen. ¿Listo? Y ya finalmente el último, que es el menos frecuente, que es un compromiso de cuál, de la región posterior. ¿Qué arteria se compromete? La arteria coroidal posterior. ¿Y cuáles son los núcleos afectados? El geniculado, el lateral y el pulvinar. Perdón, el cuerpo geniculado lateral y el pulvinar. Entonces, ¿qué se va a afectar? Este es mucho más sencillo. Se va a afectar. Pues si se afecta el cuerpo geniculado lateral y el pulvinar, y también pues, puede afectarse como tal esta parte, toda esta parte posterior. Entonces, por eso es que van a haber síntomas sensitivos, hipoestesia. Déficit del campo visual, porque pues obviamente está el cuerpo geniculado lateral. Y este término sí lo quiero que se lo aprendan porque ustedes en la parte de visión nada más les van a enseñar unos términos más simples. Pero entonces esto no, da una hemianopsia, ¿listo? Pero eso no se preocupa, en este momento va a haber déficit del campo visual. Y van a ver obviamente la atención, porque sabemos que el pulvinar se encarga de asociar toda esta información visual y auditiva. Y pues obviamente estímulos visuales, pues esta atención está relacionada con los estímulos visuales. Listo. Entonces ahora vamos a ir con unas preguntitas, como para ver qué tanto pudimos como asociar. Entonces para que me participen pues, los que quieran. Listo, entonces les voy a leer. Un niño de 8 años se somete a una resonancia magnética debido a fuertes dolores de cabeza inexplicables. En la resonancia magnética se revela una masa en el tálamo medial izquierdo. Tálamo medial izquierdo. ¿Qué estructura está en riesgo de compresión si la masa continúa expandiéndose medialmente? A. Acueducto cerebral. B. Tercer ventrículo. C. Cuarto ventrículo. D. Cápsula interna. Tercer ventrículo. Súper bien. Tercer ventrículo. Entonces, para que sepan, los niños son los que más riesgo tienen de padecer pues, los tumores talámicos. Listo. El tálamo sabemos que ahorita yo les mencioné, se encontraba en una relación súper estrecha con el tercer ventrículo. La adherencia intertalámica es la que pasa, o sea, literal, es la única que tocaría el líquido cefalorraquídeo, por así decirlo, pues, o sea, está dentro del tercer ventrículo. Y pues ya sabemos por qué no es el acueducto cerebral del cuarto ventrículo, porque ya están muy lejos. ¿Listo? Y la cápsula interna sería si este tumor se decide expandir lateralmente y no medialmente. ¿Listo? Luego tenemos una niña de 3 años se sube a lo alto de un mostrador para buscar un bocadillo. Al cruzar el mostrador, su mano toca una estufa caliente. ¿Qué núcleo del tálamo transmite esa información sensorial a la corteza cerebral? Núcleo ventral posteromedial, núcleo geniculado lateral, núcleo posterolateral ventral o núcleo geniculado medial. Entonces, ¿cuál es la función del núcleo ventral posteromedial? ¿Hacia dónde va? ¿O qué información recibe? Auditivo. El ventral Medial, posteromedial. el de la Está cara y el gusto, ¿no? Eso, cara y gusto, ¿cierto? Gusto. El núcleo geniculado lateral, L de lectura, significa Visual. visual, ¿cierto? Núcleo posterolateral ventral, Sensibilidad somática contralateral del cuerpo. el cuerpo. Muy bien. Y núcleo geniculado medial, M de música, sería Audición. Audición. muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Si se estufa caliente y mucho cuidado aquí porque es mano. La C. ¿Qué sería la C? Muy bien. Listo, aquí está pues como una retroalimentación. Esperen, yo quito esto. Entonces miren que aquí el tracto espinotalámico, sabemos que es el responsable, pues ya se los van a enseñar en la clase de las vías ascendentes, pero para que copien ese datico, por si pues la profe les pregunta, ¿alguien ha leído qué hace? Ustedes saben que la profe es así, o antecitos de la clase hace unas preguntas.
Entonces, diga, ¿alguien sabe cuál es la información que lleva el tracto espinotalámico? Entonces, ustedes ya aquí saben cuál es. Dolor y temperatura. Listo. Sabemos que este tracto espinotalámico hace sinapsis entonces en el núcleo posterolateral ventral del tálamo. Listo. Y el núcleo geniculado, pues, ya, bueno, aquí está como porque descartamos las otras, que es exactamente lo que acabé de hacer con ustedes. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en un examen. No es irse, uno a veces puede estar muy seguro de la pregunta, pero aquí ustedes van a ir, ¿esta por qué es o por qué no es? ¿Esta por qué es o por qué no es? Porque aquí, ¿cuál era el objetivo? Que descartaran estas dos inmediatamente y que ya usaran un poquito como alguna mnemotecnia o algo para acordarse del otro. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos a ir con esta, que miren que ya es un adulto. Paciente de 65 años acude a la consulta con la queja de un adormecimiento progresivo del lado derecho de la mitad inferior de la cara. Su historial médico es significativo por un accidente cerebrovascular hace 5 meses. ¿Cuál de las siguientes estructuras es más probable que esté afectada? Núcleo ventral posterolateral, núcleo ventral posteromedial, núcleo ventral anterior, núcleo ventral intermedio. El posteromedial, ¿no? Muy bien, posteromedial. Hay algo muy importante aquí como para seguir. El accidente cerebrovascular, entonces, comprometió, pudo haber comprometido qué arteria. Si nos vamos entonces y nos devolvemos. El que yo les dije que era el más frecuente, pues se puede ver aquí afectado. Listo. Sería pues de la talamogeniculada, pues, pero no, eso sí no se los van a preguntar. Esto es como por si les llegan a preguntar, ustedes puedan contestar pues en la clase y la profe diga, wow, ¿cierto? Y listo. Hasta aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo de tálamo? Algo que ustedes digan, o alguien dijo como, wow, pues ya sí lo entiendo, o algún comentario sobre esa parte de tálamo? Bueno, yo tengo una pregunta Cuéntame. sobre el ventral anterior. Ese tiene una eferencia hacia el campo ocular frontal. El ventral anterior, sí. Hacia el campo ocular frontal. O sea que digamos que hay una lesión, pero para que haya, por ejemplo, alguna parálisis de la mirada, se tendría que extender mucho la lesión, no sé, hacia el tegmento del mesencéfalo o algo así. Pues como el núcleo ventral anterior, pues sí, tiene una referencia al campo ocular frontal, ¿cierto? Que de hecho, si no estoy mal, este no lo dice Netter, la dice también, pues yo aquí en esta tabla junté varias bibliografías, ¿listo? Y no sé si se acuerdan, ¿cuál es la función del campo ocular frontal? ¿Te acuerdas, Connie? Manuel, es el movimiento de los ojos voluntarios. La mirada exacto, como la mirada conjugada voluntaria, ¿cierto? Entonces, si se daña pues este núcleo ventral anterior, puede haber una falla en el movimiento voluntario de los ojos hacia un lado. Por ejemplo, ahí yo me acuerdo que la profesora Dianita nos dijo que podía incluso haber un nistagmus. Exacto, es que exactamente, puede haber un nistagmus porque el cuerpo, pues hay muchas cosas que influyen en este movimiento de los ojos. Entonces el cuerpo, al ver que hay un fallo, pues empieza a entrar como en cortocircuito y eso genera el nistagmus. Para los que no sepan qué es el nistagmus, es el movimiento anormal de los ojos. Listo, cuando vean, Dianita se los va a explicar, pero por si les pregunta, ¿alguien sabe qué es nistagmus? Movimiento anormal de los ojos. Listo. Entonces, sí, pues puede haber una falla en el movimiento pues, horizontal de los ojos. Connie. No se tendría que extender tanto, porque igual si se extiende más, pues tendría más también síntomas, ¿cierto? Pero eso es muy importante porque en caso tal de que, por ejemplo, la lesión fuera en la corteza
directamente y no en el tálamo. No sé si se acuerdan que muchas veces, es más, hace poquito yo vi una paciente y ojalá me hubieran dejado tomarle foto para mostrarles a ustedes, que los ojos estaban mirando siempre hacia la izquierda. La paciente nunca pudo mirar hacia la derecha, siempre hacia la izquierda. Entonces esto indica que la lesión está en el lado izquierdo, ¿cierto? Ojalá me hubieran dejado tomarle foto, pero como se le veía la cara no me dejaron. Pero, pues sí, eso pasa. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno. Entonces ahora vamos a ir con el famoso hipotálamo. La otra preocupación cuando no hay diencéfalo. Porque este sí que tiene núcleos también. Y eso que es más chiquito. Es muchísimo más chiquito que el tálamo. ¿Alguien sabe cuánto pesa el hipotálamo? Esa es pregunta de rotación. Pues que le gusta a los profesores usar para acorchar. ¿Alguien sabrá? Bueno, para que sepan y lo copien ahí, el hipotálamo pesa 4 gramos apenas. Y en 4 gramos, ¡jue madre!, tiene una cantidad impresionante de funciones. No sé si cuando la profe Sandra se los explicó o cuando leyeron, se dieron cuenta que el hipotálamo, además de estar en una estrecha relación con la hipófisis, también tiene función con la supervivencia, con el estrés, con la termorregulación. A lo que me refiero con supervivencia es el hipotálamo se encarga de darnos hambre o quitarnos hambre, ¿sí? De la termorregulación, de las respuestas al estrés. Entonces, también es una estructura vital y también influye en el comportamiento. Entonces, es supremamente vital a la hora, pues, de uno, pues, no despreciarlo porque pese 4 gramos. Listo, entonces, para que lo copien, les voy a dictar, pues esto es porque quiero que lo copien y por eso no lo puse escrito en la diapositiva, porque como todas las funciones que tiene el hipotálamo. Entonces, tiene regulación respiratoria y cardiovascular, es decir, puede aumentar o disminuir la presión arterial, la respiración, la frecuencia cardíaca. Tiene regulación digestiva, es decir, puede aumentar o disminuir el peristaltismo. La respuesta al estrés, ahí van 3, esperen, ahora sí quiero prender cámara para que me vean. Quiero ahora sí prender cámara, esperen un segundo, yo prendo la cámara. Listo. Tiene, adicional a eso, íbamos en estrés. Los estados de recuperación, es decir, cuando uno está hospitalizado o algo, entonces tiene mucho que ver con las defensas. También con el apetito. También con la sed. Entonces es el que nos da o nos quita la sed. También con la parte sexual. Tiene mucho que ver con la conducta sexual y la reproducción. Si el hipotálamo falla, con seguridad esa persona es estéril, se los aseguro. ¿Listo? Esas son todas las funciones que tiene el hipotálamo. Entonces, vamos a dividir el hipotálamo en 3 partes para que se logren, como lo mismo que pasa con tálamo, uno puede subdividir el hipotálamo y tienen como funciones parecidas. ¿Listo? Entonces, van a ver unos núcleos que están como en la mitad. Aquí podemos ver, pues, como un sándwich, por así decirlo. Tenemos el núcleo que está por aquí, más posterior, que está atrás, que lo ven con rojito, ¿sí? Que lo marcan aquí como área hipotalámica lateral. Es como uno de los panes. Y este de acá, que es verdecito, que es el núcleo periventricular, es el otro pan. Y todo lo que está en medio ya son, pues como tal, los ingredientes de la hamburguesa. Entonces, los que suelen estar
como en la periferia, es decir, el lateral y el periventricular, tienen mucho que ver con la parte neuroendocrina. ¿Listo? Por lo general, o sea, por ahí hay otros que también tienen función neuroendocrina, pero así como para que uno se vaya haciendo una imagen en la cabeza. ¿Listo? Los que están en el medio, es decir, estos de acá, los que están por el medio, tienen función con la termorregulación, la osmorregulación, el estrés, ¿listo? Entonces, el apetito y todo lo demás. Y los núcleos que están adelante y atrás, o sea, los que ya están, pues así, tienen que ver con la termorregulación, también con la sed y todo lo demás, y también con el comportamiento. Entonces ahora vamos a ir grupo por grupo para intentar aprenderlos. Sin embargo, a la hora de estudiar, quiero que pues, los del tálamo en neuro son mucho más relevantes, porque estos son muchos endocrinos. Porque no sé si se dieron cuenta, yo les dije, puede aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, el peristaltismo. ¿Y cómo logra eso? ¿Ustedes cómo creen que el hipotálamo logra eso? ¿Alguien sabría? O alguien que se arriesgue, como porque cree. No importa que uno diga, no voy a contestar una bobada, no se preocupe. Bueno, entonces les voy a decir. Miren que son muchas funciones simpáticas y parasimpáticas. Entonces, gracias a ese sistema simpático y parasimpático, es que el hipotálamo es capaz de hacer estas cosas. Miren que el hipotálamo tiene conexión, ¿sí? Miren por acá, hacia el tallo, que ahí es donde se encuentra el centro respiratorio, el centro pues, cardiovascular. ¿Listo? Entonces, gracias a esas sustancias. Es un montón de hormonas, neurotransmisores y todo lo demás. Entonces, vamos a hablar un poquito de los límites. ¿Listo? Entonces, uno que quiero que se aprendan full, esperen, yo utilizo otro color porque es este. ¿Alguien sabe cómo se llama? Que se puede ver en los modelos del laboratorio y la profe les puede poner una plastilinita así en rollito y poniéndoles ahí. El surco intertalámico. Entonces, el surco intertalámico es el que sería este, la adhesión intertalámica. Ese surco, El surco hipotalámico. eso, hipotalámico, porque tiene que ver con el hipotálamo, es el que separa pues el tálamo del hipotálamo, por así decirlo, ¿listo? Entonces aquí está nuestro límite superior. Estos circulitos azules son las comisuras, por eso también preguntan muchísimo y se puede ver en los modelos, ¿listo? Se llama la comisura anterior y la comisura posterior. ¿Alguien sabe cómo se llama esto que yo resalté con amarillo? Entonces, para que lo copien, sí dudo que lo pregunten, pero pues se llama lámina terminal, porque estamos haciendo pues como tal todos los límites. Lámina terminal. Listo. Luego, pues, aquí tenemos la eminencia media, que es esta partecita de acá. Esto también aquí tiene un montón de nombres como súper raros, que dudo que los vayan a preguntar. Pero pues, el que está más posterior es la eminencia media. Y lo otro es como después del cuerpo mamilar, como esto, entonces unan esto. ¿Listo? Como donde termina. Entonces miren que acá estamos señalando ya lo que sería el hipotálamo. ¿Listo? Súper importante que sepan la localización. Como tal, los límites, en todo. En todo. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a irnos con los núcleos. Vamos a empezar con los núcleos posteriores. Son solo 3. Y 2 se encuentran localizados en el mismo pedacito. Entonces el núcleo posterior, que es este que pueden ver acá, ¿por qué se llama así? Porque es el más posterior.
Se encarga de la presión sanguínea, de la dilatación pupilar y del temblor. Es decir, se encarga de funciones parasimpáticas. Parasimpáticas. Entonces, posterior de parasimpáticas. ¿Listo? El mamilar, M de memoria. Ya ahorita habíamos hablado un poquito de él porque tiene unas mamilotalámico, pero tiene mucho que ver con la memoria. Mamilar de memoria. Así es como pues yo me aprendí cuando estaba viendo neuro. Y el túbero mamilar tiene mucho que ver con el sueño y vigilia, que ustedes van a tener una clase, si no estoy mal, con la profe Marcela, que les va a hablar de todo ese sistema súper importante y del sueño REM, no REM, de las fases. Eso es como un poquito más adelante, pero que sepan que esto tiene que ver con la activación, con el sueño, también con la memoria, aprendizaje, listo, energía, tiene pues como diferentes funciones esta partecita acá. Listo, también mucha parte límbica, listo. Entonces tiene muchas conexiones, no sé si logran ver pues aquí, que esta está más grande. Voy a quitar esto y miren, va para aquí abajo, porque aquí está el SARA, ¿sí? Que ya se los van a hablar cuando vean sueño y vigilia. Se va al tálamo. Y miren que también se va para el fornix. Listo. Hacia el hipocampo. Tiene que ver con memoria. Tiene esas conexiones. Es por eso que Néter es excelente para estudiar anatomía. Pues porque es bonito. Listo. Entonces, núcleos posteriores. Todos les quedó claro. Ya lo sabrían identificar. ¿Sí? Bueno, supongo que eso es un sí. Entonces, No, espérate. dime. Los posteriores y los tuberomamilares son los que están juntos, o sea, los de arribita. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Pues, Preguntándote. ok. No, o sea, el mamilar es este aquí abajito, ¿cierto? Y el posterior es este aquí atrás. El tuberomamilar, pues yo supongo que, ¿cómo se llama? Tuberomamilar está como por aquí, por el mamilar. ¿Listo? Porque miren que tiene mucho que ver también con memoria y todo eso. Pero o sea, ningún libro, o sea, yo busqué muchos libros, me logró mostrar una imagen de dónde estaba. Pero yo supongo que se llama tuberomamilar, entonces yo dije, además que está relacionado con esta estructura. ¿Listo? Ah, bueno, gracias. Ok, dale, con gusto. Bueno, y entonces ahora vamos a irnos con los núcleos de la región intermedia, que aquí es donde más cantidad de núcleos hay. Estos son todos los que están aquí. Entonces, tenemos el paraventricular, que es este aquí azulito. Se llama paraventricular porque está paralelo a los ventrículos. ¿Listo? Y tiene función, ¿se acuerdan que yo les había dicho que los que tenían relación con los ventrículos tienen función endocrina? Entonces el paraventricular es también este, o sea, este también de acá, este también. Solo que es que aquí, obviamente, como se superponen, aquí no sé por qué la flecha me queda así, aquí, pero bueno, lo bueno es que usé colores. Listo. El dorso medial es el amarillito, para que no vayan a confundir. Incluso cuando les vaya a mandar la diapositiva, pues lo muevo un poquito para arriba. Listo, entonces el paraventricular tiene función endocrina. Va a secretar, no sé si se acuerdan o quieren que les haga un repaso de las hormonas del hipotálamo, qué efecto tienen sobre la hipófisis. ¿Quieren que les recuerde eso? Pues qué hace la TRH, qué hace la CRH. Sí, Manu, porfa. Sí, listo. Entonces les voy a recordar con esta imagen. Entonces, varios núcleos del hipotálamo le envían señales a la adenohipófisis, porque acá está pues el sistema porta hipofisiario, le manda las señales a la adenohipófisis para liberar diferentes hormonas. Entonces, tenemos la GNRH. La GNRH va a ir a la hipófisis y le va a decir, necesitamos que secretes FSH y LH. O sea, tiene función sexual.
Listo. Luego tenemos la CRH, que se va a encargar de, esta es la parte que tiene que ver con el cortisol, ¿sí? Que se va a encargar de ir a la hipófisis, liberar ¿cómo es que se llama? Creo que es CCH, bueno, no me acuerdo en este momento las siglas, pero es la hormona que se encarga de ir a la médula suprarrenal para que pues, libere estas catecolaminas. Listo. Tenemos luego la GHRH, que es Growth Hormone Releasing Hormone, o sea, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que va a ir a hipófisis y va a liberar la hormona del crecimiento. Y se va a encargar de ir a los huesos, a los órganos y todo lo demás para que, pues, hormona del crecimiento, ya ahí dice el nombre la función. ¿Sí? Tenemos también la TRH. La TRH va a ir a la hipófisis para que libere la TSH, para que vaya a la tiroides y finalmente libere la T3 y la T4. ¿Listo? Esas son en general las que tienen que ver con la adenohipófisis, que tiene un origen embriológico diferente a la neurohipófisis. O sea, la adenohipófisis, si no estoy mal, o sea, no repasé embrio para esto, pero si no estoy mal, viene del mesodermo y la neurohipófisis viene del neuroectodermo. ¿Listo? Eso puede ser pues, importante a la hora de contestar un parcial, puede ser una pregunta. Listo, entonces, acuérdense que en la neurohipófisis no se producen hormonas, se almacenan hormonas. Entonces, las hormonas se producen en el hipotálamo, lo que sería la vasopresina o hormona antidiurética, ADH, y la oxitocina. Y miren que acá hay unas fibras, estos son axones, que van a llegar acá y la van a almacenar. Para cuando se necesiten, ya la libera el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ADH y oxitocina, neurohipófisis. Y todas las otras, adenohipófisis. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver cuáles son los núcleos. Pues ya dijimos que el paraventricular va a liberar TRH, CRH, oxitocina y vasopresina. Es decir, que este núcleo va a tener conexión tanto con la adenohipófisis como con la neurohipófisis. ¿Listo? Paraventricular. Luego tenemos el dorso medial, se encarga de la frecuencia cardíaca, presión sanguínea y estimulación gastrointestinal. Tiene que ver más con una función simpática. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión. ¿Listo? El ventromedial, este es súper importante, porque tiene que ver con la saciedad, con la termorregulación, combate la hipotermia. Es decir, ya van a ver más adelante que les voy a explicar de otro núcleo que queda adelante. Cuando ustedes tienen fiebre, ustedes se tocan la frente. Entonces el que esté adelante combate la hipertermia. Y el que está atrás, o sea, el ventromedial, combate la hipotermia. ¿Sí? Entonces este se encarga de aumentar la temperatura y el otro se encarga de bajar la temperatura. Y también tiene mucho que ver con la actividad sexual. O sea, si esto se afecta o se estimula, puede dar unas personas hipersexuales o hiposexuales. ¿Listo? Luego tenemos el lateral, ¿sí? Que es, pues ese sí me queda imposible señalarlo porque es el que queda aquí atrás. ¿Listo? Que se encarga de la orexina. Si no estoy mal, la profe les habló de ella. ¿Cierto? Esta es la hormona que falla en la narcolepsia. ¿Listo? Narcolepsia. Se quedan dormidos de un momento a otro. Entonces la orexina se produce aquí, en el lateral. Entonces se encarga de la vigilia. ¿Listo? También se encarga el gasto de energía para modular la función visceral. Nosotros gastamos más energía en las vísceras cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. Y también regula la nocicepción. Nocicepción. ¿Alguien sabe qué es nocicepción? ¿Percepción del dolor o estímulo? Exactamente.
Te regula la percepción del dolor. ¿Listo? Y el arqueado, que no se ve acá, sino que se ve acá, el arqueado, ¿listo? Que es porque tiene formita, pues yo siempre dije como es el que tiene forma de arco. Aunque mentiras, este también pues, podría tener forma de arco, pero no, quédense con este. Pues hasta ahora me di cuenta. El arqueado se encarga de producir la GHRH, que va a la adenohipófisis, y se encarga de la alimentación y de la inhibición de la prolactina. ¿Listo? La prolactina. Listo. Hasta aquí. Estos son los más complejos, son los más... pero entonces, para que ustedes se hagan una idea, esto es de leer y repasar. Estas tablitas, escríbanlas a mano. Intenten ver esto porque no es... O sea, a mí me parece más fácil tálamo que esto. ¿Listo? Pero entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con los núcleos de la región, pues, intermedia? Manuel, Bueno, una dudita, por favor. contame. ¿Me recuerda los límites del hipotálamo, por Claro, favor? claro. Mira, te los voy a decir. Entonces, tenemos el lateral, o sea, bueno, no les voy a decir el medial y el lateral porque en esta visión me queda imposible decírselos. Pues se los voy a decir para que lo copien, pero aquí les voy a mostrar los otros. Entonces, tenemos el anterior, límite anterior, esta, que se llama lámina terminal. Lámina terminal, que va desde, pues este es el quiasma óptico, ¿cierto? Entonces, que va como desde la comisura anterior hasta que choca con el quiasma. ¿Listo? Lámina terminal. El superior, que es este que vemos con rojo, este de acá, se llama surco hipotalámico. Surco hipotalámico. ¿Listo? Luego tenemos aquí la eminencia media, que es como antes de llegar aquí al infundíbulo hipofisiario, se llama eminencia media, que es la parte más inferior. ¿Listo? Y luego, el otro límite es un poquito más imaginario, pero los neurocirujanos utilizan como punto de referencia el final del cuerpo mamilar. O sea, te separan acá y es unir estas dos. ¿Listo? Se llama, pues podríamos decir, el tegmento del mesencéfalo. Ah, listo, Manuel, ya ahora sí me ¿Listo? queda más claro. Muchísimas gracias. Listo. Y para que copien el medial y el lateral, que sería, aquí estamos viendo un corte, pues sabemos, ¿es un corte qué? ¿Este corte cuál es? ¿Alguien? Sagital. Eso, ¿cierto? Entonces, obviamente no lo podemos ver, pero el límite medial y lateral sí lo podemos ver en un corte coronal. Entonces, para que lo copien y lo puedan, pues luego ver cuando estén estudiando. El medial es el tercer ventrículo, porque pues miren que aquí pues estaría lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Y el lateral es la cápsula interna. ¿Listo? El límite lateral, cápsula interna. Límite medial, tercer ventrículo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda antes de pasar con ya los anteriores? Bueno, les voy a pasar con los anteriores. Solo son 3. Está el preóptico, supraóptico, supraquiasmático. Miren que todos tienen que ver como con el sistema visual. Entonces el preóptico se encarga de esta termorregulación que yo les mencionaba ahorita, que es decir, combate la hipertermia. Se encarga de disminuir la temperatura. ¿Listo? Entonces este es el que se activa cuando tenemos fiebre, ¿sí? O cuando tenemos mucho calor y empezamos a sudar para refrescar el cuerpo. ¿Listo? Entonces disminuye la temperatura. Y secreta GnRH. ¿Qué hormona es la que hace que la hipófisis libere? LH y FSH. Y Eso. FSH.
Eso, muy bien. Y ya luego el supraóptico se encarga de liberar ADH y oxitocina. ¿Cuál era el otro que también se encargaba de liberar ADH y oxitocina? ¿Se acuerdan? Era de los intermedios. Paraventricular. El paraventricular. Aquí lo puse con el mismo color. Listo. Es como, porque así soy. Entonces yo dije, los azules son los que liberan ADH y oxitocina. Y el supraquiasmático, que no se logra ver en esta imagen, por eso lo puse blanco, se encarga de los ritmos circadianos. Es decir, tiene una conexión, por ejemplo, con la glándula pineal. Mírenlo, aquí sí se ve. Ah, bueno, aquí tampoco se ve. Pues digamos que es este. Pues el supraquiasmático es porque está por encima del quiasma. Listo. Pero se encarga de eso, de los ritmos circadianos. Entonces, resumiendo, bueno, esto era para enseñarles una cosa, pero entonces ya paso con eso. Resumiendo es esto. Yo les voy a pasar esta imagen, lo hice pues yo, ¿cierto? Núcleo paraventricular, esto, ¿cierto? Núcleo dorsomedial del hipotálamo, esto. Pues aquí les puse como todas las funciones así como resumidas en una imagen. Lo ideal es que ustedes también lo hagan, porque haciéndolo se acuerda más fácil. Listo. Y aquí era para enseñarles, cuando estén leyendo, pues uno a veces dice, yo me acuerdo que yo en cuarto, cuando me ponía a subrayar un documento, subrayaba absolutamente todo. O sea, me quedaba todo amarillo. Entonces, pues uno tiene que ir como aprendiendo y a jugar también como con los colores. Entonces, pues esto cuando tengan la diapositiva lo leen, porque explica un poquito la parte de saciedad, lo que ya les expliqué. Por eso no se los voy a volver a decir porque yo ya les dije esto, pero es como para que vean realmente uno cómo pues tiene que subrayar. Igual aquí también, aquí habla pues como la parte de la hipertermia, hipotermia y todo lo demás. ¿Listo? Y ya entonces aquí vamos a tener qué pasa si se estimula, qué pasa si se estimula o si se lesiona estos núcleos. Entonces si se lesiona el supraquiasmático, interrumpe el ritmo circadiano. ¿Listo? Y si se estimula, ajusta el reloj circadiano. Es súper importante el ritmo circadiano porque no sé si se acuerdan que hay picos de cortisol, hay picos de TRH, hay picos de todo esto que es para las hormonas. O sea, que hay fases del día que se encargan pues de la secreción pues, de hormonas. Si se daña el supraóptico o el paraventricular, acuérdense que se encargaban de producir ¿qué hormonas? El supraóptico y el paraventricular, acuérdense que es ADH. Bueno. ¿Cierto? ADH y oxitocina. Pues si el paraventricular también tiene el otro, pues la TRH y CRH, pero pues hablando como en común, tienen estos dos, ¿cierto? Y estos se hacen, si se estimula, pues se producen más y aumenta la volemia. Si aumenta la volemia, aumenta la presión arterial, ¿sí? Y se aumenta el metabolismo. Esto entonces sucede en parte de shock, o todo esto, pues por eso es que hay oliguria, ¿sí? Porque el cuerpo no quiere eliminar. Mientras que si hay una lesión, sucede la famosa diabetes insípida. ¿Listo? Si se daña el lateral, aumenta la ingesta de alimento. Sucede algo que se llama obesidad hipotalámica. Comen muchísimo, hay una hiperfagia. ¿Listo? Y si se daña, obviamente es lo contrario. Sucede algo que se llama anorexia hipotalámica o hiporexia hipotalámica, porque no comen, pero es precisamente por esto. ¿Listo? O hay algunos incluso medicamentos que se encargan, pues que un efecto adverso es como intervenir en estos núcleos. Y el ventromedial hace lo contrario. Disminuye la ingesta de alimentos si se estimula, o si se lesiona, aumenta la ingesta de alimento. ¿Listo? El dorsomedial, acuérdense que tiene mucho que ver con el comportamiento. Si hay una estimulación, va a haber mucha rabia. ¿Sí? Entonces son las personas muy agresivas. Y si hay una lesión, disminuye la conducta agresiva y disminuye pues la ingesta de alimento también. ¿Listo? El mamilar, no se sabe qué pasa si hay una estimulación, porque uno diría, ve, ¿será que me daría más memoria? Pero no se sabe. Pero si se lesiona, sí se sabe que la memoria a corto plazo ya no se transforma en largo plazo. O sea, hay dificultad en la retención de información. ¿Listo?
Y aquí, pues, esta es una preguntita, que es: un niño de 10 años llega a la clínica para su revisión periódica. Su madre está preocupada por su forma de comer, afirmando: solo come una cuarta parte de la comida del plato antes de decir que está llena. ¿De qué estructura forma parte el núcleo que es estimulado? Pues que cuando es estimulado se encarga de la saciedad, o sea, que quita el hambre. Entonces, ¿cuál es el núcleo que cuando se estimula quita el hambre? Ventromedial. Vamos a devolvernos. Entonces, cuando se estimula, disminuye la ingesta de alimento, ¿cierto? O sea, genera saciedad. Es el ventromedial. ¿Listo? Bueno, y ya para terminar, les digo, en Nether, les puse las páginas y todo. Todos estos libros, estos 3, los encuentran en Clinical Key. Les puse hasta las páginas, el capítulo, ¿sí? Este Principios de Neurociencia está en el capítulo 30. En Fitzgerald está súper bien explicado la parte de la clínica. Me gustó muchísimo, listo. En Neuroanatomy Canadá hay un módulo interactivo de hipotálamo, listo, no hay de tálamo, pero ahí también pueden encontrar las micrografías y la parte anatómica. Snell o Purps, pues pueden ser buenos, ¿cierto? De hecho son libros guía, pero a veces pueden intuir que uno sabe muchas cosas o algo. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Sí, a mí me gustan estos 3, estos 2 también pueden ser buenos, pero en todos sirven para leer estos temas. Listo. Y ya, pues esto, hasta aquí ya pues hice la presentación. No sé si les quedó más claro, si era lo que esperaban, no era lo que esperaban. Cuéntenme un poquito. Sí, Manu, de verdad, muchas gracias. Quedó mucho más claro. Mucho más claro todo, Manuel. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces ya yo voy a